Las palabras podemos separarlas en sílabas. Y estas sílabas son las partes de las palabras que podemos pronunciar con una sola emisión de voz. Por ejemplo, en ferrocarril. La separación correcta de las sílabas sería fe. Veamos, sería fe o ferro. Si hacemos ferro, vemos que tenemos como que dos esfuerzos. El esfuerzo inicial sería fe. Entonces fe sería una sílaba. La siguiente sería roca o rocarril o ro. Ro ya se ve como si fuese un solo respiro, como si fuese un solo esfuerzo. Entonces ahí ya identificamos la sílaba. Fe, ro, ca, ril. Es la manera correcta de separar esa palabra en sílabas. Vamos ahora con sílaba. Sería si, la, va. Mecánico. Me, ca, ni, co. Útil. U, til. Una clasificación de las palabras es por el número de sílabas. Si tienen una sílaba, se llaman monosílabas. Si tienen dos sílabas, se llaman bisílabas. Y allí se van empleando estos prefijos mono, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octo, n, deca. Entonces serían trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas, heptasílabas, octosílabas, eneasílabas y decasílabas. Si tienen 3 sílabas, 4 sílabas, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 sílabas. En el caso de ferrocarril, es una palabra tetrasílaba, tiene 4 sílabas. En el caso de sílaba, pues es una palabra trisílaba. Mecánico sería también tetrasílaba. Útil sería bisílaba. Y existen palabras, por ejemplo, las decasílabas. Vamos a evaluar una palabra decasílaba. Electroencefalografía.
Electroencefalografía. Esta tendría 10. Vamos a ver. Electroencefalografía. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería una palabra decasílaba. Sin embargo, para la acentuación, no nos importa mucho cuántas sílabas tenga una palabra. Nos importa más qué tipo de palabra es respecto al acento. Y es que sílabas tenemos dos tipos. Tenemos la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es la sílaba fuerte de la palabra, la que más sobresale. Y las sílabas átonas son las demás, las que sobresalen menos. Por ejemplo, en ferrocarril, ¿cuál será la que sobresale más? Ferrocarril. Pienso que es esta. Ferrocarril. En ese caso, esta sería la sílaba tónica y las demás serían sílabas átonas. Veamos con esta palabra. Sílaba. Sílaba. Esta es la más fuerte. Esta sería la tónica. Y la y va serían átonas. Mecánico. Esta sería la sílaba tónica. Útil. Útil. Esta sería la sílaba tónica. Entonces, lo interesante es el orden en el que esté esa sílaba tónica. Pero nos faltó una palabra. Electroencefalografía. Aquí la tenemos. Bien. Siempre tenemos en las palabras una primera sílaba, una segunda, una tercera, una cuarta sílaba. Pero si vamos desde la última, sería la última sílaba, la penúltima y la antepenúltima. Bien. Entonces tenemos última, penúltima y antepenúltima. En el caso de ferrocarril, la sílaba tónica está en la última. En el caso de sílaba, está en la antepenúltima. En el caso de mecánico, está también en la antepenúltima. Y en el caso de útil, está en la penúltima. Esta la voy a borrar. La vamos a ver luego porque es un caso interesante. La vamos a ver en el video correspondiente a hiatos y diptongos. Tengamos esto por acá. Ahora veamos que hay sílabas tónicas que tienen acento y sílabas tónicas que no. Por ejemplo, estas tres sílabas tónicas tienen un acento, pero esta sílaba tónica no lo tiene. Entonces, cuando el acento se marca, como en el caso de sí, de K y de U, se llama acento ortográfico.
se marca. Y cuando ocurre como en el caso de RIL, que no se marca, se llama acento prosódico. No se marca. Bien. Entonces, ferrocarril tiene un acento prosódico, sílaba, acento ortográfico, mecánico tiene un acento ortográfico y útil tiene un acento ortográfico. Ahora viene lo interesante. ¿Por qué RIL no tiene acento ortográfico? ¿Por qué no se marca aquí un acento? Bien, ocurre que hay reglas para colocar el acento ortográfico. Y son las reglas que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a definir tres términos muy importantes. Cuando la palabra lleva la sílaba tónica en la última sílaba, se llama palabra aguda. Cuando la lleva el acento en la penúltima sílaba, se llama grave. Y cuando lleva el acento en la antepenúltima sílaba, se conoce como esdrújula. Entonces, ferrocarril sería una palabra aguda. Sílaba sería una palabra esdrújula, porque lleva en la antepenúltima sílaba. Mecánico también sería esdrújula y útil sería una palabra grave. Entonces, las normas para colocar el acento ortográfico serían las siguientes. Para palabras agudas, para palabras graves y para palabras esdrújulas. Las palabras agudas se acentúan, y con que se acentúen me refiero al acento ortográfico, la tilde, si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, esta palabra es aguda, ferrocarril, pero no termina en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto, no se acentúa, no se le coloca la tilde. Las palabras graves se acentúan si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Es el caso opuesto de las agudas. Por ejemplo, una palabra grave que tengamos por acá, esta, útil. Útil es una palabra grave porque tiene el acento en la penúltima sílaba, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. O sea que sí se acentúa. Y las palabras esdrújulas se acentúan todas. Por ejemplo, sílaba es esdrújula y solamente por eso se acentúa. Mecánico también es esdrújula, entonces se le coloca allí la tilde. Estas son entonces las reglas principales. Y serían las únicas reglas, pero existen algunas excepciones que vamos a ver a continuación. Y tienen que ver con hiatos, tienen que ver también con las monosílabas,
que como vimos son las que tienen una sola sílaba. Y tienen que ver también con las preguntas y los adverbios. Bien. Aquí las monosílabas, sobre todo si tienen un acento que se llama diacrítico, que ya veremos. Entonces, sabemos que esta regla es una excelente regla. Es muy completa, pero hemos de ser cuidadosos porque tiene también algunas excepciones. Y ya vamos a ver la teoría respecto a esto, respecto a los hiatos y respecto a cada una de estas excepciones para estar más seguros.